También se le ha llamado a la Eucaristía fracción del pan. Era un rito propio de la Pascua judía. Después del Eulogien, se hacía la fracción del pan, se repartía entre los miembros de la familia. Y Jesús, y en esa fracción del pan entraba el Eulogien, se bendecía a Dios antes de partir el pan. Y Jesús lo hacía regularmente. Tenemos en el Evangelio 4 testimonios. Cuando Él hace la primera multiplicación de los panes, ¿qué nos dice el evangelista? Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo bendijo a Dios y los repartió entre la gente. También en la segunda multiplicación de los panes hace el mismo gesto. En la última cena bendijo a Dios, partió el pan y se los dio a sus discípulos. Y San Lucas en el capítulo 24 nos habla también de cómo los discípulos de Emaús lo reconocen en la fracción del pan. Estos gestos de Jesús han de haber tenido una particularidad especial. Nos lo dice el mismo reconocimiento que hacen los discípulos cuando Él parte el pan. Y entonces los primeros cristianos a su asamblea eucarística le llamaban la fracción del pan. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos precisamente ese relato, que se reunían a la escucha de la palabra, a la fracción del pan, de manera permanente, los domingos, el día del Señor. También a la Eucaristía se le puede llamar o se le ha llamado asamblea eucarística, una sinaxis, porque la Eucaristía se celebra en la asamblea de los fieles, que es expresión visible de la Iglesia. Entonces, cuando nosotros nos reunimos a la Eucaristía, nos reunimos en asamblea. Es más, el Concilio Vaticano II le dio un giro muy interesante a la manera como celebramos la Eucaristía. Es decir, precisó algunas cosas. Antes se celebraba la misa de espaldas y en latín. ¿Y qué hacía la gente? ¿Se acuerdan? A ver, los que están más grandecitos, ¿se acuerdan? Ahí estaban en una novenita, o rezando el rosario, o roncando, porque además era en la madrugada, ¿verdad? Y entonces cuando tocaban la campanita es porque iba a ser la consagración y era un momento para suspender toda otra distracción. Y el pueblo se conectaba con el sacerdote, que era el único que estaba celebrando, junto con sus monaguillos, o los sacerdotes, porque si era a varios ministros la misa, y si era cantada, y si era rezada, era diferente. Pero el Concilio Vaticano II da algo muy especial. El Papa bueno, Juan XXIII, cuando convoca al concilio, él dice, es necesario hacer un ayornamiento, es decir, una puesta al día de la Iglesia. Y es el único concilio ecuménico que se ha realizado no en tiempos de conflictos en la Iglesia, sino en tiempo de paz. No era para resolver ningún conflicto, sino para actualizar a la Iglesia. Y una de esas actualizaciones, es más, el primer documento que sale del Concilio Vaticano II es el referente a la liturgia, la Sacrosanctum Concilium. Y una de las modificaciones que hace es que se celebre la misa de cara al pueblo y en la lengua vernácula, para que todos entiendan.
y también para que todos participen. Es decir, el feligrés pasa de ser un elemento pasivo en la Eucaristía para convertirse en un elemento activo. El sacerdote preside la asamblea, pero somos todos los que celebramos la Eucaristía. Por eso es correcto llamarle asamblea eucarística, porque nos reunimos para celebrar juntos. También dice ese mismo documento de la Sacrosanctum Concilium que cada quien participa en la Eucaristía a su modo y de acuerdo a su propio ministerio. El sacerdote preside, el salmista canta el salmo, los lectores hacen las lecturas, el coro anima con el canto, los colectores hacen la colecta. Y hay distintos ministerios, hay acomodadores también, los monaguillos pues hacen su papel. Es decir, cada quien participa en la Eucaristía a su modo y según su propio ministerio. Es una asamblea. Se celebra en asamblea. La Eucaristía no es para celebrarla solitos, ni para que me hagan una misa especial para mí solito. Luego hay gente que llega y prepara a sus niños o medio los prepara para la primera comunión. Y luego, padre, quiero que me hagan una primera comunión, pero mi hijo solo. Yo les digo, oye, pero eso es una negación de lo que se está celebrando. Porque celebramos la comunión, ¿cómo vamos a hacer una misa para alguien solo? Pues es la negación de la misma misa. Porque la misa es en asamblea. No debe de haber misas particulares, ni siquiera intenciones particulares, que sería lo de menos. Pero misas así individuales, apartados de los demás, es una aberración eucarística. Es todo lo contrario a lo que implica. También a la Eucaristía le llamamos memorial. Y nos podemos ir a la última cena. Ahora, ese memorial no solamente es el memorial de el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor, sino que se extiende mucho más. Recuerden que antes de cenar con sus discípulos, les lavó los pies y después les dijo, ¿ven lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor. ¿Y quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Yo, que soy su Señor, les he lavado los pies. Hagan ustedes lo mismo. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así que el memorial se extiende hasta allá, hasta el mandamiento del amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, y ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, sino amigos, porque todo lo que le oí a mi Padre se los he dado a conocer. Y dice, tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Esta copa es el cáliz de la nueva alianza que será sellada con mi sangre. Y les dijo, hagan esto en conmemoración mía. Saliendo de ahí, se fue al huerto de los olivos
pidió que se hiciera oración para no caer en tentación, fue tomado preso, fue enjuiciado de manera injusta y mañosa, llega hasta la cruz, donde da su vida dando testimonio. Fíjense el testimonio que da Jesús. Él había dicho, se dijo a los antiguos, ama a tus amigos y odia a tus enemigos, pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen y calumnian. Pues qué fácil decirlo, ¿verdad? Pero ¿y qué hizo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay una coherencia total en la vida de Jesús. Y cuando Él nos dice, hagan esto en memoria mía, nos está pidiendo esa coherencia. Más adelantito vamos a hablar del capítulo 6 de San Juan. Volvemos a tocar este tema. También le llamamos santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la Iglesia. Cristo se ofrece a sí mismo por nuestra liberación. Nos dicen los evangelios que el día sábado, o mejor dicho, que cuando clavaron a Jesús en la cruz, era víspera del sábado, y que ese sábado era un sábado muy especial. ¿Qué pasaba ese sábado? Ese sábado se celebraba la Pascua judía. Por lo tanto, el día previo, en la tarde, ¿qué hacían los judíos? Sacrificaban los corderos para la Pascua. ¿Y qué pasó ese día? Sacrificaron a Jesús, el cordero sin mancha que fue sacrificado para la Pascua, para la definitiva Pascua. Era el cordero que reemplazaba a aquellos corderos que simbolizaban la liberación del pueblo de Israel de manos de los egipcios. Ese pueblo fue liberado, pero el nuevo pueblo de Dios fue liberado de la esclavitud del pecado y de la muerte. Por eso, la Eucaristía es el sacrificio, porque es el memorial del sacrificio de Cristo. No es que en cada Eucaristía se sacrifique a Cristo, no, es el único. Por eso decimos el único sacrificio, porque Él se sacrificó una sola vez. No es como los sacerdotes de la antigua alianza que tenían que ofrecer sacrificios una y otra vez por sus propios pecados y por el pueblo, nos dice el autor de la carta a los Hebreos. No, aquí fue un único sacrificio. Y la Eucaristía es ese sacrificio, pero también es la ofrenda de la Iglesia. Le ofrecemos a Dios Padre ese sacrificio, el de su Hijo, pero también ofrecemos nuestros propios sacrificios. Por eso cuando el sacerdote presenta el pan y el vino, dice, bendito seas Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Y ofrece el vino diciendo, bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Será para nosotros bebida de salvación.
Entonces se ofrece el sacrificio de Cristo y se ofrece el fruto de nuestro trabajo. También le llamamos santo sacrificio de la misa, o sacrificio de alabanza, o sacrificio espiritual, pero se refiere al mismo sacrificio, el de Cristo. Y decimos santo porque supera los sacrificios de la antigua alianza. En la antigua alianza se ofrecía la sangre de machos cabríos que no perdonaban los pecados. Pero aquí se ofrece la sangre del Cordero sin mancha, la sangre del mismo Hijo de Dios que nos lava de nuestros pecados. Hace 2 domingos celebrábamos la fiesta de Pentecostés. Y en esa fiesta, precisamente, la palabra de Dios nos permitía descubrir que la Iglesia recibe el Espíritu Santo para continuar la misión de Cristo, no solo de anunciar el Evangelio, sino también la misión de salvar a los hombres. ¿Y cómo se hace? A través del sacrificio eucarístico. En la actualización de ese sacrificio, pero también a través de la restitución a la vida de la gracia. Por eso les dice Jesús, sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les serán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Y entonces la Iglesia, la asamblea, el pueblo de Dios, con los sacerdotes a la cabeza, hacen esa acción salvadora en la Eucaristía y en la reconciliación. También se le llama a la Eucaristía Santa y Divina Liturgia, porque toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro y expresión más densa en la celebración de este sacramento. Echémosle una miradita a todos los sacramentos en torno a la Eucaristía. El bautismo es puerta de los demás sacramentos. Si alguien no está bautizado, no puede participar en la Eucaristía. La Eucaristía no le hace nada. Luego, el sacramento de la reconciliación nos devuelve la gracia que perdemos por el pecado y que nos deja fuera de la Eucaristía. Entonces, tanto el bautismo como la Eucaristía nos dan la gracia para que podamos participar del sacramento eucarístico. Por otra parte, tenemos la confirmación. La confirmación nos confirma en la fe y nos confirma en el Espíritu, para recibir más plenamente la Eucaristía, para ser instrumentos de Eucaristía. Luego está la unción de los enfermos, que fortalece al enfermo y lo vincula a Cristo en el sacrificio de la cruz y lo vincula a la Eucaristía, que es el memorial de la pasión de Cristo. También en determinadas circunstancias le regresa la vida de la gracia para que pueda participar dignamente de la Eucaristía. Y nos quedan 2 sacramentos. El orden. ¿Para qué es el orden sacerdotal? Para la Eucaristía. Dios nos ha dado sacerdotes para la Eucaristía. Por eso decimos que en la última cena Jesús instituye el sacerdocio, cuando les dice, hagan esto en memoria mía. Y esos 12 que estaban con Jesús en la última cena son los 12 primeros sacerdotes.
Y ellos después eligieron a otros. Con el tiempo se llamaron obispos los que eran cabeza y tenían la plenitud del sacerdocio. Pero como ayuda para ellos se instituye a los presbíteros también para la Eucaristía. Y el otro sacramento, el matrimonio. Si vives en pareja y no estás casado por la iglesia, no puedes comulgar. Porque se requiere ser signo del amor que Cristo le tiene a la iglesia, su esposa, a quien quiso inmaculada y santa. El matrimonio es signo de ese sacramento. Y sin ese sacramento no se puede participar en la Eucaristía. Quien no acepta ese sacramento no está en gracia y por lo tanto no puede participar en la Eucaristía. Hay un error que a veces es manejado incluso por sacerdotes. Hay sacerdotes que dicen, sí te puedes confesar, pero no puedes comulgar. No es así. Para que se reciba válidamente la absolución, se requiere confesar los pecados, estar arrepentidos de haberlos cometido y tener el propósito de no volverlos a cometer. Si hay una persona que vive en una situación de pecado y de pecado público y pretende seguir viviendo así, no puede recibir válidamente la absolución. Y como no recibe válidamente la absolución, no se puede recibir con provecho la Eucaristía, porque se necesita del estado de gracia para recibirla. Esa es la razón. No es al revés. No es de que sí te puedes confesar, pero no puedes comulgar. No, la razón es que no se recibe el perdón de los pecados y no podemos comulgar en estado de pecado grave. Ya lo dice la secuencia del día de Corpus, que ese, siendo el mismo alimento, tiene diferente provecho. Para el que en gracia lo recibe, le concede la gracia. Para quien en pecado lo recibe, recibe su propia condenación. También le llamamos Santísimo Sacramento, porque es el sacramento de los sacramentos, es el sacramento central de la vida del cristiano. Y con este nombre se designa también a las especies consagradas y guardadas en el sagrario. Allá está el Santísimo, ¿sí o no? Así decimos. ¿Qué es el Santísimo? Las formas consagradas. ¿Qué es el Santísimo? Es Jesús en la Eucaristía. ¿Qué es el Santísimo? Es el sacramento central, es el sacramento de sacramentos. También le llamamos santos misterios, porque contiene el misterio de Dios hecho hombre y entregado por nuestra salvación. Ustedes han visto por ahí muchas veces y siempre con relación a la Eucaristía, a ver si hay por aquí alguno, no veo. Bueno, JHS. ¿Y qué significa? ¿Jesús qué? ¿Hombre? Bueno, a ver. JHS son iniciales de una expresión en latín, que es Jesus Hominus Salvatorum, que se traduce Jesús Salvador de los hombres. Va invertido, ¿sí? Jesús Salvador de los hombres. Y ese es el misterio.
El misterio es que cómo es que Dios se hace hombre, se deja matar y de esa manera salva a los hombres. Cuando esto se los decían a los judíos, ¿qué decían los judíos? Pues, ¿cómo van a matar a Dios? ¿Y cómo vamos a haber matado nosotros a Dios? Ustedes nos quieren hacer responsables de la sangre de ese hombre, pero nosotros nada tenemos que ver ahí. Y para ellos era un escándalo. Y para los griegos era una locura. Un Dios es todopoderoso. ¿Cómo es que lo pueden matar? Bueno, pues ahí está ese escándalo de la cruz. Ese es el misterio. Que siendo fuerte se hizo débil. Nos dice San Pablo en la carta a los Efesios que él, siendo Dios, no se aferró a sus prerrogativas de Dios, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, aceptó su condición de siervo, aceptó la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó. A ver, el pecado original fue un pecado de soberbia y de desobediencia. ¿Y qué hace Jesús? Se hace humilde hasta la muerte y obedece, aprende a obedecer sufriendo. De esa manera paga la deuda de Adán. Es decir, el pecado del hombre queda sanado por la gracia de Cristo. La desobediencia y la soberbia del primer hombre, el primer Adán, queda sanado por la obediencia y la humildad del segundo Adán. Por eso la Eucaristía es misterio. También le llamamos Sagrada Comunión. Es más, cuando se recibe por primera vez, que decimos que los niños, generalmente, o los jóvenes, o quien sea, pero normalmente son los niños, hacen su primera comunión, así le llamamos, comunión, porque con este sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace participar de su propio cuerpo. Común, unión. ¿Para qué? Para formar la común unidad. Esa es la comunión. Común unión, común unidad, comunión, comunidad. ¿Y qué es la comunidad? La Iglesia. Es el cuerpo místico de Cristo. Y nosotros, por la comunión con ese cuerpo eucarístico, quedamos unidos al cuerpo místico. Nos decía hace poco un conferencista en el tercer Congreso Eucarístico, aquí en la Foranía de Pachuca, para los que fueron les recuerdo, que al niño que se prepara para la primera comunión hay que enamorarlo primero del cuerpo místico de Cristo para que pueda amar el cuerpo eucarístico. Tiene que enamorarse de la Iglesia. Por eso la Iglesia tiene que ser amable. Es decir, que se dé a amar. Hay una misa que celebro los domingos, que es la misa de los niños. Esa misa a mí me carga las pilas cada semana. Porque me encanta ver a los niños que llegan a la iglesia y es su casa. Y ahí están y participan y gritan y se mueven y bueno, es un entusiasmo de los niños. Pero eso hay que hacerlo con los niños chiquitos, que ellos aprendan a enamorarse de la iglesia y el día que van a recibir la comunión, es lo más grande que les va a pasar.
Pero a veces los niños van a la primera comunión con la ilusión de la fiesta, no del banquete eucarístico. Porque hemos comunicado de manera inapropiada el amor que debe de despertar la Iglesia y Jesús en la Eucaristía. Jesús nos hace participar de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Nos hace partícipes también de la comunión de los santos. Recuerden que la Iglesia es triunfante, purgante y peregrina. Los peregrinos somos nosotros, los que todavía vamos de camino. La iglesia purgante son las almas del purgatorio y la iglesia triunfante son los santos. Cuando rezamos el credo decimos: creo en la comunión de los santos. En la Eucaristía nos unimos a esa comunión con los santos. Ese es el momento por excelencia en que nos unimos toda la iglesia. Los vivos, peregrinos, los difuntos, purgantes, y los santos, triunfantes. También le llamamos Santa Misa. Hoy en día de repente se maneja el término Santa Misa como que no se debe decir misa, sino Eucaristía, pero no es del todo inapropiado. Lo que cambió fue lo siguiente: antes del concilio se decía esta misa est. Esta misa ha terminado. Después, cuando se tradujo al español, acuérdense que así terminaban las misas. Esta misa ha terminado. Y entonces, pues después se dieron cuenta que no era correcto, porque la misa significa misión. Y entonces de la Eucaristía es como un círculo. La Eucaristía nos manda a una misión. Y a la Eucaristía traemos los frutos de esa misión. Nos alimentamos y salimos nuevamente para la misión. Y recogemos los frutos y los traemos a la acción de gracias. ¿Cuál es la misión? Hoy en día se nos dice de muchas maneras: glorifiquemos al Señor con nuestra vida, o glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. O vayan a servir a Dios en sus hermanos. La misión que tenemos es cumplir la voluntad de Dios en la vida cristiana. Ahora hay un imperativo que hace Jesús en la última cena, un mandato. Jesús no dijo: si quieren hagan esto en memoria mía. Dijo: no, hagan esto en memoria mía. Fue una orden, fue un mandato, fue una disposición del Maestro. ¿Y qué es lo que hay que hacer en memoria de Cristo? Cumplir el mandamiento del amor. Ámense, pero no de cualquier manera. Ámense como yo los he amado. Y ese amarse como Cristo ha amado implica morir como Él ha muerto. Por eso Él nos decía: el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. El que se busca a sí mismo se perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Él nos invita a morir. Y tenemos que morir todos los días. ¿Y a qué vamos a morir? Al materialismo, al egoísmo, al hedonismo, al narcisismo, a la violencia, a los rencores.
implica vivir como Cristo, que amó hasta a sus enemigos. Y nosotros de repente buscamos enemigos hasta en quienes deberíamos de amar. Por último, voy a hacer una referencia concreta a un capítulo concreto de los Evangelios, que es el capítulo 6 de San Juan. Todos lo conocemos. Jesús hizo la multiplicación de los panes y les repartió panes a 5,000, sin contar a las mujeres y a los niños. Al otro día lo buscaron. Y Él les dice: ustedes no me están buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de ese pan que les di. Por dragones, por gorras, ¿verdad? Por eso andaban buscándolo. Pan de gratis. No se preocupen por ese alimento. Que ese alimento entra al cuerpo y luego se va a la letrina. Ustedes preocúpense por el alimento que vale la pena. Y les dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. No es como el maná que sus padres comieron, pues murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi propia carne. El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. ¿Para qué dijo eso? Se escandalizaron los judíos. ¿Cómo puede darnos a comer su propia carne? ¿Qué somos, caníbales o qué? No entendieron. No entendieron lo que Jesús les decía. Pero como nosotros ya recibimos el Espíritu Santo que nos llevará al conocimiento de la verdad plena, sí podemos entender. La palabra original en las Escrituras es la palabra sartz, en lugar de carne. Sartz traduce carne, pero el concepto es más amplio. Carne significa persona. A ver, se los voy a poner bien fácil. A veces decimos en el lenguaje coloquial: no me trago a sutanita, no me trago a fulanito. ¿Qué quiere decir ese no me trago? No me cae bien, ¿sí o no? Bueno, y si lo decimos en positivo: sí me trago a fulanito o a sutanita, sí me cae bien. Y si lo decimos de Cristo: sí me trago a Cristo, sí me lo como, es decir, sí me cae su persona. Y cuando a alguien le cae bien, ¿qué hace? Le hace caso, le gusta escucharlo, le gusta estar con esa persona, hace caso de sus orientaciones, de sus sugerencias, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que nos está diciendo Jesús. El que come mi cuerpo, el que acepta mi persona, el que vive conforme a mi persona, el que vive conforme a mi ejemplo de vida, tendrá vida eterna. Y para eso nos ha dejado la Eucaristía, que nos vincula constantemente a Él, nos hace encontrarnos personalmente con Él, para que no sea solamente el encuentro con el recuerdo de aquel Cristo que estuvo entre nosotros. Es más, yo les puedo decir, y no es una herejía, Cristo no existió. Y no es una herejía.
porque Cristo existe. No es alguien del pasado, es alguien que está con nosotros, en medio de nosotros. Es más, se mete dentro de nosotros a través de la comunión de su cuerpo. Si no beben mi sangre, no podrán tener vida en ustedes. ¿Qué es la sangre? Para los judíos, la sangre es la vida. Por eso no podían comer la sangre de los animales, porque era comerse su vida y su vida le pertenecía a Dios. Beber la sangre de Cristo significa tomarse, beberse su vida. Y beberse la vida de Cristo es tomarse en serio la vida de Cristo. Vivir anclados a Cristo, vivir al estilo de Cristo, amar como Cristo, perdonar como Cristo, morir como Cristo y amar como Él nos amó. Gracias. ¿Preguntas, ñáñaras o reclamos? A ver, no le escucho muy bien. A ver. SARS. Se escribe SHARS. Bueno, ¿alguien más? A ver, señora, usted tiene un hijo muy buena gente, encantador, que le hace el bien a todo mundo. Y alguien viene y le dice: ay, señora, muchas gracias porque su hijo me hizo este favor, hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro. Su hijo se sacrificó. Un día me dio la mitad de su sueldo para que yo pagara la renta. Su hijo hizo un sacrificio, pero ese sacrificio se convierte en acción de gracias para usted, que es la mamá, porque tuvo ese hijo tan bien educado, tan generoso, tan especial. ¿Sí o no? Bueno, es lo que pasa con Dios. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía, le estamos diciendo a Papá Dios: gracias, Dios, por ese hijo que nos diste, que se entregó en la cruz, nos liberó de nuestros pecados, que perdonó desde la cruz, etc. Entonces, por eso es acción de gracias al Padre, y es también el sacrificio del Hijo, es el memorial, es el recuerdo de ese sacrificio hasta dar la vida por todos. ¿Sí? A ver, en las misas oímos al Padre y oímos al Hijo. En la misa le pedimos perdón por nuestros pecados. En la misa le ofrecemos a Dios el sacrificio de su Hijo en la cruz. Le ofrecemos a Dios el fruto de nuestro trabajo, de nuestras acciones, de nuestros esfuerzos. En la misa recibimos el alimento que nos configura con Cristo, y en la misa nos reunimos como familia de hijos de Dios.
y estamos con Él a la misa. ¿Sí? O sea, todo eso se da en la misa. No una cosa u otra, no. Todo, en todas las misas. Un hombre tenía preparada la boda de su hijo y mandó a recordar a los invitados que ya eran las bodas. Pero unos dijeron, no puedo ir, tengo un negocio, otro dijo, tengo que ir a sacar a mi buey que se cayó, otro, etcétera. Y entonces el Señor mandó a buscar por todos los caminos y el banquete de bodas se llenó de gente. Esa es una de las parábolas que nos presenta Jesús al respecto. También Jesús nos dice que había 10 mujeres, unas previsoras y otras no, y fueron al banquete de bodas, pero tardaba en llegar el novio y se quedaron dormidas y a unas se les apagaron las lámparas y las que tenían las lámparas prendidas entraron. Cuando llegaron las otras dijeron, déjenos entrar que los conocen. No me conocen. Es que nosotros, no me conocen. ¿Sí? Es una manera como Jesús nos hace figurar el cielo. El cielo, la vida eterna, es como una fiesta. Allá no es para ir a tristear, es la fiesta de las bodas del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Es Jesucristo. A eso se refiere las bodas del Cordero, ¿sí? Al cielo. Entonces la Eucaristía nos hace participar desde ahora del cielo. Bueno, ¿va a dónde? O sea, si se portó bien, va al cielo. ¿Sí? Jesús nos dice que pues cada quien va a recibir el premio por sus obras o el castigo por sus obras. Esperemos que se haya portado bien y que esté en el cielo. ¿Va? A ver, cuando alguien va al cielo, ya es santo. A veces hay un proceso que se hace en la iglesia, un proceso de canonización, para declarar oficialmente que alguien es santo. ¿Qué pasa con los que no están en el cielo todavía? Son los difuntos. Son las almas de los fieles difuntos, son las almas del purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Es así como una especie como de sala de espera, donde están esperando a que te digan, ya pásale. Y es ahí donde tiene sentido que oremos por los difuntos. Cuando oramos por los difuntos, cuando ofrecemos buenas obras por los difuntos, cuando ofrecemos la misa y la comunión por los difuntos, como que abonamos a lo que a ellos les quedó faltando para pasar al cielo. Es por eso que tiene sentido orar por los difuntos y comulgar por los difuntos. Cuando ellos llegan al cielo, pues entonces ya son los santos que interceden por nosotros. Correcto. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias al Padre Gus por la charla. Sí, gracias, Padre, por la charla que nos ha regalado, pero también gracias por todo el acompañamiento que nos ha dado durante estos años. Como saben, parte del ministerio y un grupo de hermanos estamos metidos ahí en la adoración eucarística, y el Padre Gus
ha sido una pieza fundamental en la formación de nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que nos entrega. Gracias. Para continuar, hermanos, quiero presentarles a Pedro González. Él es el director de la Misión Cielo Abierto. ¿Han escuchado hablar de la Misión Cielo Abierto? ¿Sí o no? Bueno, sí. Y si no, ahorita que Pedro más o menos les diga para no regarla, ¿no? Entonces, es una misión de adoración eucarística a nivel Latinoamérica, y tanto él como su esposa Cristal pues nos han acompañado, nos han querido acompañar hoy a compartir este momento con nosotros. Entonces, muchas gracias, Pedro, bienvenido, adelante. Igual que el padre, voy a dejar aquí el cubrebocas porque no se puede hablar muy bien así. Bueno, los invito a que juntos me ayuden a hacer una oración al Espíritu Santo, breve, pero con todo el corazón. Dile conmigo: ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso, inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso, inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, rocía sobre nosotros una fresca unción de tu presencia, y así como la lluvia moja la tierra áspera y la fertiliza, así, Señor, con tu Espíritu Santo, toca mi corazón para que todo lo que se siembre en esta jornada pueda dar frutos en mi vida según tu corazón. Gracias, Señor. Amén. Bueno, es una excelente formación la que hemos recibido del Padre, con palabras tan sencillas, ¿verdad? Me recuerda un poquito a los discípulos de Maús cuando iban consternados, tristes, porque habían matado a Jesús. Para ellos habían matado a Jesús. Para ellos se había acabado lo que tanto anhelaban, de lo que ellos creían que iba a pasar y no pasó. Por eso Jesús caminó a su lado, porque sabía que estaban tristes, consternados, y aunque habían vivido con Él muchas experiencias como milagros, porque vieron muchas cosas esos discípulos, estaban tristes cuando llegó el momento de prueba. Y como Jesús es tan respetuoso de nuestra voluntad, dice que se acercó a ellos, los iba escuchando. Y digo, y tal vez te pase a ti, ¿cómo puedes hablarle a alguien que está ensimismado en su dolor o en su rabia, en su enojo? Esas personas casi nunca escuchan. Les quieres decir algo y están tan enfurecidos que, o tan tristes, tan desolados. Y Jesús lo hace de una manera tan sutil y les dice: ¿qué están hablando por el camino ustedes? Y tal vez se oyó absurdo y se voltean a ver: ¿cómo es posible que no sabes lo que ha pasado en Jerusalén? O sea, fue tan absurda para ellos su pregunta que los hizo que se detuvieran y voltearan a verlo y dicen: ¿cómo es posible que no sabes lo que ha pasado? Y Jesús logra su primer cometido, que ellos detuvieran su camino. Muchas veces vamos por la vida sin detenernos, ahí vamos, ensimismados con los problemas, doliendo, llorando de rabia, con envidias, y no nos detenemos. Y Jesús quiere saber, bueno, quiere que tú le cuentes, porque de saber sabe.